Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Mariviches, por mi canal de Con de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy buenas tardes, que el Señor los continúe bendiciendo grande abundantemente en esta tarde. Y bueno, que sea el Señor ayudándome en todo lo que yo diga, para que todo lo que yo diga sea conforme a su palabra, conforme a su voluntad, y el Señor mi Dios, el Dios de Israel, le reciba bendición y vida eterna en Cristo, en bendición, en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, que el Señor me ayude a predicar su palabra para que su nombre, el nombre de Dios de Israel, sea glorificado y bendecido. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Dios, amén. Bueno, vimos lo que ocurrió cuando nació Juan el Bautista, ¿verdad? Que justo como dijo el ángel, de cuando Juan el Bautista nació, la lengua de la lengua de su padre Zacarías fue desatada, fue liberada, y Zacarías pudo hablar, y lo primero que hizo fue glorificar a Dios por lo que estaba haciendo en su familia. Amén. Lo primero que hizo Zacarías fue glorificar a Dios por lo que él estaba haciendo en su familia y por lo que iba a hacer. Amén. Y luego vimos como la gente que escuchó lo que pasó, la gente que vivía por aquella zona, tuvo mucho temor. Ese acontecimiento de lo que pasó con Zacarías, que quedó mudo, y cuando nació su hijo recuperó el habla, se extendió por aquella zona y muchos temían. Y dice también que la mano de Dios estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Zacarías, ¿verdad? Entonces, bueno, mentira, sobre el niño, sobre Juan. sobre Juan el Bautista, amén, hijo de Zacarías, porque el versículo 66 nos dice: y todos los que le oían, todos los que las oían, guardaban en su corazón diciendo: ¿quién puede ser a este niño? Y la mano de Dios estaba sobre él. Así que sabemos que la mano de Dios estaba sobre Juan el Bautista, cumpliéndose lo que el ángel Gabriel le había dicho a Zacarías, que ese niño iba a ser lleno del Espíritu Santo desde su concepción, ¿verdad? Desde su nacimiento, desde que estuviera en el vientre de su madre, iba a ser un niño lleno del Espíritu Santo. Por eso para mí Juan el Bautista, sin duda alguna, es el más grande de los profetas, dicho también por la boca de mi Señor Jesús. De los hombres nacidos de mujer no hay uno mayor a Juan, amén. El cual también vino a ser, dicho por los evangelios, el último de los profetas. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan, amén. Entonces, bueno, vimos venimos de ver la visita de María Elizabeth, donde el Espíritu Santo, que ya está en Elizabeth, ¿verdad? Que el Espíritu Santo desciende sobre Elizabeth cuando escucha la saludación de María, y ella dice como que: ¿qué he hecho yo para que la madre de mi Señor me visite? El Espíritu Santo le reveló a Elizabeth que María, su prima, iba a ser bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de su vientre, amén. Entonces, bien, esa es la obra del Espíritu Santo. Nos revela cosas ocultas que nosotros no podemos entender. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en el corazón de los hombres,
en lo que Dios tiene revelado, en lo que Dios tiene preparado, para aquellos que le aman. Amén. Luego vemos a María, ¿verdad?, darle toda la gloria a Dios por lo que estaba haciendo en ella, por su poder que estaba obrando en ella. Por su misericordia que estaba obrando en ella. Y por su fidelidad a su pacto. Amén. Bueno, eso es un poco lo que vimos. Un resumen general de lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Ahora vamos a estar en Lucas capítulo 1, versículo del 66, del 67, al 80. Por cuestión de tiempo y por cuestión de que aún tengo un poco de tos, voy a comenzar a leer y de una vez a interpretar. Amén. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Zacarías, el sumo sacerdote, el padre de Juan, del niño que nos acaban de decir que la mano de Dios estaba sobre él, fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: en aquel tiempo en aquel tiempo, hermanos y amigos, el Espíritu Santo operaba o trabajaba de manera diferente al Nuevo Testamento. En aquel tiempo el Espíritu Santo descendía en los sumos sacerdotes, como Zacarías, en los profetas y en los reyes. Bueno, y según la voluntad de Dios, también puede descender en mujeres y niños, como en el caso de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. Recordemos que Dios es soberano, ¿verdad? Y bueno, Dios, como decimos nosotros los cristianos, Dios hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere y cuando quiere, ¿cierto? Pero en reglas generales, podemos llamarlo así, pues, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre estos tres oficios: sacerdote, profeta y sacerdote, profeta y rey. En términos generales es así. Claro, tenemos que tener en cuenta siempre la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo como el Espíritu Santo descendió sobre Elizabeth cuando escuchó a María. Porque estamos viendo que el Espíritu Santo estaba en Juan desde su niñez. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, porque Dios es soberano. Pero la regla en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo desciende sobre el sacerdote como Zacarías, sobre profeta como Elías, o sobre reyes como David, por ejemplo. Amén. Entonces el Espíritu cuando el Espíritu Santo descendía, ¿verdad?, sobre la persona, tomaba el control de ella, la llenaba
y le ponía a decir lo que Dios quería que esa persona dijera. Ninguna profecía, dice la Escritura, que ninguna profecía es de interpretación privada, hermano, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no es que un profeta vino e inventó lo que estaba diciendo. No es que Zacarías, lleno de emoción por lo que había pasado, que ahora hablaba otra vez y que le había nacido un hijo, se puso a inventar disparates. No, esta profecía le fue dada por el Espíritu Santo. Esto fue lo que Dios quiso que Zacarías comunicara al pueblo de Israel. Amén. Bendito el Señor Dios de Israel. Perdón. Bendito el Señor Dios de Israel. Lo primero que hace alguien lleno del Espíritu Santo es glorificar a Dios. El Espíritu Santo siempre va a llevar al creyente, va a llevar al siervo de Dios a enaltecer su nombre. Eso es algo característico del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene para glorificarte a sí mismo, al igual que Cristo no vino para glorificarte a sí mismo, ¿verdad? Entonces es algo natural, digámoslo así, que el Espíritu Santo, al igual que Cristo, busque la gloria de Dios. Amén. Entonces todo hijo de Dios lleno del Espíritu Santo glorifica al Padre. Amén. Es como dice en el Nuevo Testamento: nadie que hable por el Espíritu Santo llama a mi Señor anatema, y nadie le puede decir Señor a mi Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Entonces nadie puede reconocer al Dios de Israel como su Señor si el Espíritu Santo no está en él, y nadie puede reconocer al Hijo de Dios, a mi Señor Jesús, como su Señor si el Espíritu Santo no está en él. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es movernos a reconocer a Dios como nuestro Señor y a glorificarlo por sus obras maravillosas y poderosas que hace en medio nuestro. Amén. Perdón, hermano. Que ha visitado y redimido a su pueblo. Que ha visitado y redimido a su pueblo. Si recordamos los evangelios, mi Señor Jesús dice que Israel va a ser castigada por no conocer el día de su visitación. Porque Dios en Cristo estuvo entre ellos enseñándole todas las cosas, y ellos no le conocieron. Como dijo el profeta Isaías, ellos iban a ser enseñados por Dios. Dios los visitó por medio de su Hijo amado. El reino de los cielos se acercó y ellos no le reconocieron. Que ha visitado y redimido a su pueblo. Dios iba a visitar al pueblo de Israel y lo visitó en la persona de Cristo, pero muchos, la mayoría, no lo reconocieron, la mayoría lo despreciaron, la mayoría lo aborrecieron, la mayoría lo humillaron,
La mayoría que los religiosos de la época creían que tenían demonios. Pero aún así, Dios visitó y redimió a su pueblo. A ver, hermano, porque no todo Israel, como dice el apóstol Pablo, es precisamente Israel. Así como no todos los que dicen ser hijos de Dios son hijos de Dios. Entonces, aquellos que rechazaron a Cristo, aquellos que no creyeron en su nombre, era porque no eran pueblo de Dios. Mi Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo le daré vida eterna y jamás perecerá. Nadie puede arrebatarla de mis manos. El Padre que me la dio mayor que todos es, y nadie puede arrebatarla de las manos del Padre que me la dio. Amén. Entonces, Zacarías está diciendo lo que Dios va a hacer. Dios va a visitar a su pueblo por medio de su hijo amado Jesús, que iba a nacer unos meses después de Juan el Bautista, para salvar a su pueblo de sus pecados. Aquí está Dios anunciando de antemano lo que Él iba a hacer, y no solamente por medio de Zacarías, sino por medio de Isaías. Por ejemplo, cuando dice: un niño nos he dado, y el principado en sus hombros, y le llamarán admirable consejero, príncipe de paz, rey fuerte, Padre eterno. Entonces, ya Dios había dicho a través de los profetas que Él era el que iba a redimir a su pueblo, que Él era el que se iba a manifestar en Israel y iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Porque déjeme decirle que en el Antiguo Testamento está claro que solo Yahvé redime el alma de su pueblo, que solo en el Dios de Israel hay salvación. Así que ya eso se había dicho a través de los profetas. Amén. Versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Recordemos, hermanos, que mi Señor Jesús sí o sí tenía que venir de la descendencia de David. ¿Por qué digo sí o sí? Porque Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes iba a ser llamado Hijo de Dios, y que ese descendiente se iba a sentar perdón, hermano, se iba a sentar en el trono de David su padre, de David, y iba a reinar en Israel por toda la eternidad, y su reino jamás sería conmovido. Amén. Eso fue una promesa que Dios le hizo a David, un pacto que Dios estableció con la casa de David, y ese pacto, se iba a cumplir sí o sí. No hay forma de que Dios incumpla un pacto que Él ha establecido. No hay forma que Dios falle, no hay forma que Dios erre, porque todo lo que Dios quiere, Él lo lleva a cabo. No hay nadie que obstruya o que impida o que estorbe los planes de Dios. Los planes y los propósitos de Dios, hermano, son inalterables, son invariables, son incambiables. Que no sé si es una palabra, pero ya le dije, lo que dije ya ahí, pero se cumplirán. Amén.
como habló, versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Claro, hermano. Muchos profetas profetizaron del advenimiento del Mesías. Por ejemplo, Moisés. Podemos comenzar, si ustedes quieren, en el mismo Génesis 3:15, que de la descendiente de la mujer iban a ser uno que le pisaría la cabeza a la serpiente. Eso es lo que se conoce como el protoevangelio. Eso es lo que se conoce como el protoevangelio. Ahí habla la primera profecía mesiánica, la primera profecía referente a mi Señor Jesús. Entonces ya eso se venía comentando de profeta en profeta, porque dice la Escritura, hermano, que Dios no va a hacer nada sin anunciárselo sin primero habérselo dicho a su profeta. ¿Por qué Dios actúa así? Porque Dios quiere que cuando eso pase, que cuando el tiempo de cumplimiento de la profecía pase, se le dé la gloria a Él. Por eso que Dios no hace nada si no se lo hace saber a los profetas, si no se lo comunica primero a los profetas, para que el pueblo de Israel entienda y sepa que Dios es Dios. ¿Sí me entienden? Entonces todos los profetas habían profetizado de la venida de mi Señor Jesús. Miramos la primera profecía en Génesis 3:15. Pero si nos vamos por ejemplo, a los tiempos de Moisés también profetizó la venida de mi Señor, cuando dijo que del pueblo de Israel se iba a levantar un profeta semejante a él, y el que no le escuchare sería desarraigado del pueblo. Deuteronomio 18:18. Todos los profetas, incluyendo el último del Antiguo Testamento, profetizaron sobre la venida de mi Señor Jesús. Todos. Malaquías: voz que clama en el desierto, preparar camino para enderezar la senda. Eso lo profetizó Malaquías también, el último profeta el último libro. Eso está en el último libro del Antiguo Testamento. Y vemos a Juan el Bautista, que estamos viendo su nacimiento, ¿verdad? También, porque lo acabamos de ver, mejor dicho, en el video anterior, que él también venía a profetizar precisamente de ese Salvador y del advenimiento y de la manifestación de aquel que todos los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. Amén. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Aquí no hay que aquí no hay que perder de vista algo. Okay. Perdón, hermano. El pueblo de Israel, o la mayoría, o la gran mayoría, pensaba que el Mesías iba a ser un guerrero tipo David, que iba a acabar con el imperio romano, y que Israel iba a ser próspera en aquel tiempo cuando él apareciera y todo eso. Y tenían razón en parte y en parte no. ¿Ok? Pero mi Señor Jesús, el Mesías, este siervo que visitó a Israel para salvar a su pueblo de sus pecados, definitivamente derrocó a un gran imperio
pero no fue al Imperio Romano, fue al diablo. Él derrocó en la cruz del Calvario aquel que tenía el imperio de la muerte, hermano. Esto es el diablo. Jesús expuso públicamente a principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús sí venció a un imperio, y a un imperio mucho más fuerte que el romano, mucho más fuerte que cualquier imperio que se ha levantado. Jesús venció al imperio del diablo, hermano. Jesús venció al imperio del diablo, hermano. Jesús venció a los peores enemigos que tenía Israel, que no eran precisamente los romanos. No, Jesús venció a los principados y a las potestades. Jesús venció a los espíritus malignos de los que los israelitas no estaban conscientes, aunque obviamente por una parte sí estaban conscientes, ya que ellos vieron todas las liberaciones que hizo mi Señor Jesús. Entonces Él venció a los enemigos del pueblo de Israel. Él venció en la cruz. Ese niño que iba a manifestarse iba a vencer al imperio más poderoso de todo, hermano. Esa persona de la cual habían hablado todos los profetas sí iba a vencer a los enemigos de su pueblo, pero no con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. No lo hizo de una manera convencional, no lo hizo de una manera natural, no lo hizo de una manera como lo hizo el rey David, como le hubiera gustado al pueblo de Israel que lo hiciera. Lo hizo con el poder de Dios mediante la palabra eterna de Dios viviente. Amén. Amén, hermanos. Salvación de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen. Amén. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de nuestro pacto. Salvación contra nuestros enemigos y contra todos aquellos que nos aborrecen. Hermanos, ese mismo Jesús que está por nacer, desde que está profetizando el Zacarías, el sacerdote, ese mismo Jesús va a libertar, cuando vuelva, va a libertar por completo a la nación de Israel. Y ya los enemigos de Israel no la van a someter más. Y ya las naciones de Israel, las naciones gentiles no van a humillar más a Israel como lo han hecho en la antigüedad, porque Dios va a estar con ellos y entre ellos, y Él va a ser su Dios y nosotros su pueblo, y nacerá la verdadera nación de Israel, compuesta por gentiles y judíos. Amén. Entonces ese poderoso Salvador, al saber mi Señor Jesús, sí va a alcanzar todo lo que Él todo lo que dice aquí, hermano. Porque aunque mi Señor Jesús ya vino por primera vez, vemos que todavía hay naciones que atacan a Israel. Vemos que todavía hay naciones que quieren hacer guerra con el pueblo santo. Pero cuando mi Señor Jesús venga por segunda vez, ahí Él acabará con toda la guerra y la nación de Israel vivirá en paz, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero Él en su primera venida venció al enemigo más poderoso y letal que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia. Venció a Satanás, hermano. Venció a lo más poderoso. Cuando venga en su segunda venida, Él va a acabar con todos los pueblos que quieren
hacer daño a su pueblo Israel. Amén. Gloria a Dios. Para hacer misericordia con nuestros padres. Claro, esto lo va a hacer no porque Israel se lo merezca, sino porque Él se va a acordar del pacto que ha hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Porque Él va a tener misericordia de su pueblo a causa de Abraham, Isaac y Jacob. Y Él va a cumplir el pacto que ha establecido con ellos. Y Israel será llamada por fin casa de oración para todas las naciones. Y Israel será la luz del mundo por fin. Israel será una tierra santa. Y un pueblo escogido por Dios por fin. Y serán todos sacerdotes. Y estaremos todos en presencia de nuestro Dios para siempre. Amén. Del juramento que hizo con nuestro Padre. Del juramento que hizo con nuestro Padre Abraham. ¿Cuál fue el juramento que le hizo a Abraham? Que por tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese juramento que Dios le hizo a Abraham se cumple en el poderoso Salvador Jesucristo. Porque anteriormente, o sea, en el antiguo pacto, la salvación solamente era para el pueblo judío, es decir, nosotros los antes llamados gentiles estábamos destituidos de la gloria de Dios y no éramos parte de su pacto y estábamos alejados de sus promesas, como dice la palabra. Pero cuando Cristo se manifiesta al mundo y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí nos incluye a los venezolanos, a los colombianos, a los aztecas, a los africanos, a los estadounidenses, a los holandeses, a todo el mundo. Amén. Y por medio de ese nuevo pacto y mejor pacto, hecho por un mejor mediador, el Salvador de todo, Cristo Jesús, nosotros tenemos los mismos privilegios y los mismos derechos que el pueblo de Israel. Nosotros vamos a heredar los mismos que el pueblo de Israel, según la sangre. Vamos a heredar todas las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén, que es Cristo Jesús. Amén. Por eso dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Si tenemos parte en su sufrimiento, también tendremos parte en su gloria. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que me salté un pedacito del versículo y dice, y acordarse de su santo pacto, el juramento que hizo con Abraham, nuestro Padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les servirían. Fíjense bien, todas estas promesas se las hizo Dios a Abraham, que Él los iba a librar de todos sus enemigos y sin temor lo iban a servir. Pero esto iba a acontecer precisamente cuando este descendiente de David, ¿verdad?, este que iba a ser llamado Hijo de Dios, se manifieste en Israel y se siente en el trono de David. Allí es que se va a cumplir eso. Ahorita no vemos el cumplimiento de ese pacto, ¿verdad? Totalmente. Pero la primera venida de mi Señor Jesús ya comenzaba a cumplir ese pacto. Cuando mi Señor Jesús venga por segunda vez, entonces Dios cumplirá completamente ese pacto.
y Él va a acabar con todos los enemigos del pueblo de Israel, según las promesas que Él le había hecho a su siervo Abraham. Amén. En santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Fíjense bien. En santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Cómo así, hermanos? Si no hay justo ni a uno, si todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Como dice Pablo, ¿cómo nosotros vamos a estar en santidad y justicia delante de Él todos los días? Claro, porque por la obra de este Salvador, del Salvador que Dios iba a enviar, nosotros somos justificados. Porque cuando Cristo muere en la cruz, Dios le pasa a Él mis pecados y tus pecados y nos pasa a nosotros la justicia de Cristo. Por la justicia de Cristo es que tú y yo somos salvos, no porque nosotros lo merezcamos. Y no porque nosotros somos mejores que los demás hombres, no. Todo es por la gracia, la justicia y la misericordia de nuestro Dios. Dios nos da como regalo la justicia de Él por medio de Cristo Jesús. Por eso nosotros vamos a estar justificados delante de Dios y vamos a poder estar en su presencia, porque vamos a tener la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y todo eso por ese Salvador que Dios va a manifestar a su pueblo Israel, por Jesús, por el que se llamaría Jesús, que significa que Él salvará, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto que Dios va a hacer, a cumplirle el pacto, las promesas a su siervo Abraham, todo esto a hacer que su pueblo ya no tema más a las demás naciones, a hacer que su pueblo pueda estar en justicia y santidad. Y santidad, ¿por qué santidad? Claro, hermano, porque cuando tú crees en Cristo, tú eres sellado con el Espíritu Santo. Dios envía al Espíritu Santo. No nos dejaré no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador. Y es el Espíritu Santo el que nos va santificando gradualmente para parecernos más a Cristo. Es el Espíritu Santo el que va obrando ese proceso en nosotros de transformación progresiva para parecernos más a Cristo. Ya cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a estar completamente transformados, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo, y vamos a ser semejantes a Cristo, y vamos a poder estar con Dios por toda la eternidad. Amén y amén. Como su pueblo escogido, como su pueblo selecto, vamos a ser real sacerdocio, nación santa. Vamos a ahí cuando eso pase, hermanos, allí sí vamos a ser reyes. Y vamos a ser en todo semejante a nuestro Señor Jesús. Amén. Y tu niño profeta del Altísimo será llamado. Ahora aquí ya no está hablando de Jesús, ahora aquí comienza a hablar de su hijo Juan el Bautista, y dice: y tu niño profeta del Altísimo será llamado. ¿Quién se llama profeta del Altísimo? Juan el Bautista. Mucha gente en Israel tenía por profeta a Juan, creía que Juan el Bautista era un profeta de Dios. Los religiosos no lo creían, pero mucha gente sí. Porque ya delante de la presencia del Señor
para preparar su camino. Fíjense que irá irá delante de la presencia del Señor. Quiere decir que según el plan de Dios, Juan el Bautista se iba a manifestar primero al pueblo de Israel. Eso es lo que quiere decir que iba delante del Señor. O sea, Él se iba a manifestar primero al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para preparar el camino. ¿Qué significa eso? Para quitar del medio todos aquellos obstáculos que había en el corazón del pueblo de Israel. Como ya yo lo dije en alguna ocasión, lo que le impedía más al pueblo de Israel estar bien con Dios es que ellos pensaban que ya lo estaban. Es decir, ellos no se arrepentían de sus pecados, hablando de los religiosos, por ejemplo, porque ellos creían que no tenían pecado. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya estaban ganados, como quien dice. Entonces ellos no, por esa mala percepción que ellos tenían de sí mismos, por esa autojustificación que ellos se adjudicaban, ellos no podían llegar a Cristo. Entonces, a mi Señor Jesús. Entonces, ¿a qué vino Juan? Bueno, a concientizar al pueblo de Israel de cómo estaba su condición espiritual delante de Dios. Por eso que Juan vino bautizando para el arrepentimiento del pecado, para que cuando apareciera el Señor, ¿verdad? Para que cuando apareciera el Señor, el Señor le contara a un pueblo dispuesto ya, un pueblo con un corazón arrepentido, un pueblo consciente de su pecado y un pueblo capaz de reconocerlo a Él. Entonces, por eso es que Dios hace las cosas así, por eso es que Dios permite que Juan vaya delante de Él, ¿ok? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Qué conocimiento dio Juan a su pueblo para la salvación? Bueno, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. El conocimiento que le faltaba al pueblo de Israel para poder acceder a la salvación eran dos palabras: arrepentimiento y fe. Arrepiéntate y vuelvan a reconocer a Dios de Israel como su Dios. Ese fue el conocimiento que vino a traerle Juan el Bautista. O que mejor dicho, ese fue el conocimiento que este niño, porque todavía que es un niño, le iba a hacer llegar al pueblo de Dios. Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que le faltaba al pueblo de Israel para obtener la salvación que viene de Dios. Un corazón contrito y humillado, el cual Dios no le desprecia. Pero como yo le digo, antes de Juan el Bautista, los padres, antes de Juan el Bautista, los hijos estaban contra los padres. Y cada uno le hacía lo que le daba la gana. Entonces Juan el Bautista se manifestó al pueblo de Israel por voluntad de Dios, el profeta de Dios. Se manifestó al pueblo de Israel para acomodar esos asuntos, para reparar y recuperar lo que estaba mal, a fin de que cuando apareciera mi Señor Jesús, los que verdaderamente eran judíos israelitas lo aceptaran, para perdón de sus pecados. Fíjense que dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Fíjense
El objetivo era para dar conocimiento a su pueblo, para que ellos pudieran ser perdonados de su pecado, claro. Porque como yo les digo, hermano, como yo le acabo de decir, si yo creo que yo no tengo pecado, yo no voy a pedir perdón. Si yo creo que yo no he hecho nada malo, yo no pido perdón. Y si yo no pido perdón, obviamente Dios no me lo va a dar. Amén. Entonces Juan vino a manifestar a su pueblo que ellos estaban tan perdidos como los gentiles que ellos rechazaban. Eso fue lo que vino a demostrar Juan. Juan le dice, no crean que ustedes se van a salvar por ser descendientes de Abraham, porque de cierto les digo que esta roca Dios la puede convertir en un descendiente de Abraham. Entonces esa era la mentalidad judía de aquel tiempo. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros lo que estamos es sobra. Y Dios envía a Juan el Bautista y le dice las saberas super. Ustedes, al igual que los gentiles, están más perdidos que un guajiro en Nueva York, como decimos aquí. Y Juan el Bautista le dijo al pueblo de Israel, arrepentidos y volvemos a Dios, porque el reino de los cielos está acercado. Tenía Juan que concientizar a su pueblo para que ellos pudieran obtener el perdón de sus pecados. Por eso que los fariseos nunca lo tuvieron, porque para los fariseos ellos eran perfectos, ellos cumplían con la ley, ellos diezmaban, ellos no sé qué. Lo que no decían era que le robaban a las viudas. Eso no lo decían. Lo que no decían los fariseos era que en el tiempo de la fiesta de la Pascua tenían el templo de Dios como mercado. Que mi Señor Jesús sí se los dijo. Amén. Pero ellos eran la reencarnación de nada. Les faltaba poquito para ser arrebatados, según ellos. Pero según Dios estaban bien perdidos y por eso Él envía a Juan el Bautista. A Juan el Bautista, amén, para perdón de pecado. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Fíjense bien que aquí no dice porque el pueblo judío era justo, porque el pueblo judío era el mejor pueblo, porque los israelitas alababan a Dios en espíritu y en verdad. Entonces Dios lo quería mucho. Lo que movió a Dios a enviar a Salvador, y antes de enviar a Salvador, enviar a Juan el Bautista para que cuando llegara a Salvador lo recibieran de la manera correcta, fue la misericordia de Dios, un atributo de Dios que Dios da a que quiere. Desde que Dios quiere tiene misericordia, y al que Dios quiere endurecer, endurece, hermano. Así de sencillo. De los fariseos Dios no tuvo misericordia. De la prostituta María Magdalena, por ejemplo, Dios tuvo misericordia. Porque no es de que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero tanto la aparición de Juan el Bautista como la aparición de mi Señor Jesús en el pueblo de Israel es movido por la misericordia y el amor de Dios a su pacto y a sus siervos. Y a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Amén.
Entonces lo que Dios mueve no fue que vio un pueblo que era santo y justo y Él los quiso premiar porque se habían comportado muy bien y habían hecho las obras y habían hecho las cosas como eran. Lo que mueve a Dios a manifestar tanto al profeta, al mayor de los profetas, como al mayor de los salvadores, es decir, mi Señor Jesús, es su misericordia. El pueblo de Israel no se merecía nada. El pueblo de Israel, como de costumbre, estaba pecando, estaba fallando, estaba errando, se creía la última Coca-Cola del desierto, por así llamarlo. Pero la misericordia de Dios y el amor a sus pactos fue más grande que la maldad de ellos y movió a Dios a enviarles tanto al profeta mayor como al Salvador mayor. Amén, gloria a Dios. Con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Fíjense bien. Aquí perdón, aquí Zacarías dice que parte de esa misericordia, ¿verdad?, que mueve a Dios a cumplir el pacto, a enviar a Cristo, a enviar a Juan el Bautista, es que Jesús los visitó desde lo alto, desde la aurora. Es decir, parte de esa misericordia es que Dios se despojó de su gloria, no tomó a ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo como hombre, y descendió y nació en un pesebre y creció como un niño normal y fue tentado por el diablo y fue puesto preso y fue muerto, pero también, gloria a Dios, resucitó. Amén. Entonces, como dice el David, creo que lo dice, nadie subió a los cielos, sino que descendió del cielo es el Hijo del Hombre que está en los cielos. Amén. Zacarías está profetizando aquí. Recuerden que todo esto sale de la boca de Zacarías porque está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le revela, como dice la Escritura, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Yo me imagino que Zacarías ahí en ese momento estaba sintiendo un fuego que lo movía a hablar y hablar y hablar de lo que Dios le daba a decir, por supuesto. Y dice que el origen del Salvador son las alturas, que el Salvador no era de esta tierra, que su reino era celestial, que el Salvador descendió del mismo trono de Dios para hacer la voluntad del Padre que lo envió, que el Salvador no era de esta tierra, no era de este reino. Amén. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Que dijo Jesús que Él era la luz y la luz era la vida de los hombres, hermano. Despierta, tú que duermes, dice la Escritura, la luz de Cristo te alumbrará. Él era la luz y la luz era la vida de los hombres. Amén. Gloria a Dios. Entonces te está diciendo, primero, de dónde vino el Salvador. Segundo, cuál era su propósito, que era hacer luz del mundo y darle vida a los que estaban en sombra de muerte. Porque todo el que creyó en Él, hermanos, todo el que creyó en Cristo, todo el que creyó que Cristo era Hijo de Dios, pasó de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Amén.
hizo un cambio radical, porque todo aquel que el Hijo de Dios tiene vida eterna y no verá condenación, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Entonces todo aquel que creyó en Cristo, todo ser humano que creyó en Cristo en su primera venida, pasó a tener vida eterna, pasó de las tinieblas de este mundo a su luz admirable. Amén. Pero el que no creyó sigue en tinieblas hasta el día de hoy. Amén. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Recordemos, hermano, que la luz de Dios, es decir, Cristo, puede disipar cualquier tiniebla, no importa lo profunda que ésta sea. Todo lo que creemos en Cristo, lo que hemos creído en su nombre, hermano, tenemos vida eterna y no veremos condenación. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, antes estábamos muertos en valle y en sombra de muerte, pero ahora hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Claro, hermano, por camino de paz, pero ¿cuál paz? La paz para con Dios, hermano. Porque antes tú y yo éramos enemigos de Dios, teníamos el puño levantado a nuestro creador, a nuestro hacedor. Nosotros éramos enemigos por naturaleza de Dios. Y les digo algo, todos los que no creen en Cristo, que dicen yo creo en Dios, todos ellos son enemigos de Dios. Porque para ser hechos amigos de Dios tenemos que conocer su voluntad, y su voluntad la conocemos por medio de aquel que le envió, su nombre es Jesucristo. Alabado sea su nombre, amén. Entonces, hermanos, para conducirnos por caminos, nuestros pies por caminos de paz, gracias a la venida de nuestro Señor y Salvador, nosotros fuimos reconciliados por Dios. Y nuestro peor enemigo, que era Dios, ahora pasó a ser nuestro mejor amigo, nuestro Padre normal. Nuestro Padre amado, ¿verdad? Escrito es que encamina nuestros pies para que tengamos paz para con Dios siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Ok. Hermanos, vamos a volver un momentico al versículo 79, ¿verdad? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño, versículo 80, ya para terminar, el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Fíjense bien, el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta su manifestación a Israel. Entonces, ahí el versículo 80 está hablando de Juan el Bautista. Hasta el versículo 79, en el versículo 79 habla de mi Señor Jesucristo, pero en el 80 habla de Juan el Bautista y dice que él estuvo en el desierto hasta que se manifestó a Israel, hasta que llegó el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios utiliza el desierto? Porque Dios tenía a Juan el Bautista en el desierto. Porque en el desierto, hermanos, es que Dios normalmente prepara a su siervo.
A Moisés, por ejemplo, lo preparó que 40 años en el desierto, ¿verdad? A mi Señor Jesús lo tuvo 40 años en el desierto, perdón, 40 días y noches en el desierto para prepararlo. Dios muchas veces utiliza el desierto para castigar y para disciplinar, pero muchas otras veces lo utiliza para preparar a su siervo. Y Juan el Bautista era fortalecido en el espíritu y andaba siempre en los desiertos, porque bueno, Dios sabía que el ministerio de Juan se iba a dar precisamente en esos lugares áridos para cumplir lo que dice el profeta Miqueas: Dios que clama en el desierto, ¿verdad? Perdón, voz que clama en el desierto, ¿verdad? Y yo me supongo que Juan el Bautista tenía que estar adaptado al tipo de clima árido y eso para poder soportar estar proclamando la verdad de Dios en el desierto, ¿verdad? Y por eso Dios, desde muy joven, permitió que Juan, como dice aquí, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Por eso Dios movía a Juan el Bautista desde pequeño, desde joven, estar en lugares desiertos, a lo mejor para acostumbrar a Juan a ese tipo de clima, porque allí era que, en ese tipo de lugares, era que se iba a levantar su ministerio, a realizar su ministerio, ¿eh? Entonces, bueno, hermano, gloria a Dios por su Espíritu Santo que nos está revelando todo esto. Gloria a Dios también por Lucas, que se dispuso a escribirnos estas cosas tal cual pasaron. Fíjense que primero el nacimiento de Juan el Bautista, ahora vamos a ver, si Dios quiere me lo permite, mañana el nacimiento de Jesús. Entonces, gloria a Dios por ese bonito sentir que puso en Lucas de investigar cómo fueron las cosas, cada hecho y colocarlo aquí cronológicamente para que nosotros lo aprendamos de buena manera. Amén. Gloria a Dios por su Espíritu Santo que utilizó a profeta Zacarías para enseñarnos todas, para proclamarnos esta profecía. Gloria a Dios por su Espíritu Santo. Gloria a Dios por mi Señor Jesús, el Salvador mayor, o el mejor de los salvadores. Y gloria a Dios por Juan el Bautista, el profeta mayor. Gloria a Dios por todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, como siempre les digo, Dios me lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alza su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.